Territorio Conectas, conectando realidades. ¿Es posible hacer periodismo en medio de dos pandemias, la del coronavirus y la de la corrupción? El periodismo ecuatoriano vive uno de sus momentos más críticos. Por un lado, los profesionales de la comunicación se enfrentan a los desafíos de informar en medio del coronavirus, que ha dejado miles de muertos y ha golpeado especialmente ciudades como Guayaquil. Por el otro, los periodistas tienen el reto de informar sobre la corrupción que azota desde hace años a Ecuador, no sin correr riesgos de amenazas y ataques. Soy Gerald Lucero y en esta entrega de Territorio Conectas en formato podcast me acompañan 5 periodistas ecuatorianos para tratar este tema: Daniela Aguilar, Mónica Almeida y Marlon Puertas, miembros de nuestra comunidad periodística, y Juan Carlos Calderón junto a Arturo Torres. Agradezco a todos por aceptar la invitación y quiero comenzar con Mónica. Hace unas semanas hubo un ataque con un artefacto explosivo en la sede del canal Teleamazonas. Afortunadamente no hubo heridos, pero además de este episodio, los periodistas han sido víctimas de otra agresión o han sido censurados por denunciar casos de corrupción en Ecuador. Hay otros periodistas que también han recibido amenazas. Amenazas un poco como veladas, no frontales. Entonces por eso decidimos hacer, este video y luego hacer un conversatorio sobre el tema de la corrupción y las cosas que se habían publicado en los medios. Entonces es una respuesta a esto, más que nada como una demostración de que los periodistas no están solos, sino que somos un grupo que no es que investigamos juntos, pero que nos conocemos, sabemos cómo trabajar, y que era un mensaje como para decir no vamos a aceptar amenazas, ¿no? La verdad es que lo de Teleamazonas para nosotros ha sido muy fuerte y ya se une a lo que sucedió con los periodistas del comercio a principios del 2018. Entonces la verdad sí es preocupante que Ecuador se esté volviendo un lugar en el que las cosas se zanjan así. Entonces, esperemos que no llegue a mayores. Nuestra idea era decir simplemente estamos aquí, damos la cara, no nos asustan y veamos qué pasa. Gracias, Mónica. Daniela, frente al escenario que describe Mónica, ¿cuáles serían los retos del periodismo ecuatoriano en medio de este contexto de corrupción? Considero que el periodismo de investigación ecuatoriano enfrenta el enorme reto de mantener latente, con sus publicaciones, la indignación ciudadana que ha despertado esta pandemia de corrupción y que puede convertirse en un motor de cambio. Hay que decir que el ecuatoriano en general ha sido indiferente a las denuncias de corrupción, que solo ahora, cuando ha palpado que el robo indiscriminado en los hospitales ha debilitado el sistema y provocado incontables muertes en la emergencia, se ha apropiado de las denuncias presentadas por la prensa y alzado su voz para exigir la actuación de los operadores de justicia. También creo que hay retos importantes en el tema de la seguridad física y digital de los periodistas, por los intereses económicos de las estructuras corruptas a las que están golpeando. Además, está el reto de la financiación del periodismo independiente que pueda mantener en agenda estos temas tan necesarios y a la vez tan incómodos. Además de los desafíos que menciona Daniela, Juan Carlos, ¿cómo los medios tradicionales y digitales se están articulando para sacar a relucir la corrupción? Como medios digitales dedicados al periodismo de investigación y a la profundización de las historias, lo que solemos hacer es compartir los contenidos cuando sentimos o notamos que puedan correr peligro. Esto es, que puedan recibir ataques, ¿cierto?, de acceso, de denegación de acceso, otro tipo de ataques, y también para lograr un mayor impacto en nuestras respectivas audiencias. Si juntamos audiencias en un solo tema, por ejemplo, en los temas de corrupción, en la compra de insumos contra el COVID, medicinas, etcétera, etcétera, que se ha dado en el Ecuador, creo que también en otros países, lo que hemos hecho es precisamente reproducirnos y compartir al tiempo las historias. Esto ha causado un enorme impacto en redes, también ha rebotado mucho en los medios tradicionales, aunque también los medios tradicionales han aportado con investigaciones, sobre todo Teleamazonas, en estas historias.
Y lo otro es también protegernos. De hecho, se han dado amenazas. Nosotros consideramos y tenemos evidencias para asegurar que se actúa con lógica de crimen organizado, de mafias, en este tipo de negocios sucios dentro de la salud pública ecuatoriana. Y eso hace que formamos un frente que se llama Periodistas Unidos, de los periodistas de investigación que estamos publicando estas historias, para que quienes amenazan entiendan que callar a una persona no va a impedir que sigamos publicando. Gracias, Juan Carlos. Arturo, la fiscal general calificó de doblemente miserable el robo de recursos en medio de la pandemia. ¿De qué recursos estaríamos hablando y cuáles fueron las consecuencias de este robo? El terreno fértil para los negociados y corrupción durante la pandemia del coronavirus en Ecuador fueron los contratos de emergencia en el sector de la salud. Hasta fines de junio se realizaron compras por más de $201 millones sin concursos públicos. Con esta modalidad, las autoridades de cada hospital estaban facultadas para contratar directamente. Muchos optaron por las ofertas más caras, para beneficiar a ciertos proveedores que son contratistas de salud por muchos años. En lo que va de la pandemia, organismos de control detectaron irregularidades en el 71% de 227 entidades analizadas. La discrecionalidad y el despilfarro fueron una constante. Mientras por una mascarilla se pagó entre $2 y $12, por un traje de protección se gastaron entre $12 y $80 y por una funda para embalar cadáveres entre $22 y $150. La Contraloría lleva adelante 61 auditorías a entidades de salud y estableció sobreprecios que oscilan entre el 400 y 9.000%. De 898 proveedores que recibieron contratos públicos para insumos médicos, 433 no tienen permisos sanitarios. La Fiscalía abrió 45 investigaciones por casos de corrupción en compras de insumos médicos en hospitales y alcaldías de Guayaquil, Quito y otras ciudades de Ecuador. El escándalo por los negociados de contrataciones llegó a su clímax hace pocos días, cuando las investigaciones establecieron la participación del asambleísta Daniel Mendoza, quien está detenido acusado de encabezar una red de delincuencia organizada. 45 investigaciones por casos de corrupción en compra de insumos médicos es una cifra importante. Marlon, para concluir, frente a los casos que se han estudiado, ¿qué sería necesario para frenar a la corrupción en Ecuador? En el Ecuador, lo principal para comenzar a poner un freno a la corrupción en el país es el reforzamiento de la institucionalidad, especialmente hablando de la Fiscalía, hablando de los sistemas de justicia y de las cortes. El problema de la corrupción se agrava en Ecuador, especialmente por la impunidad que existe. Los grandes escándalos de corrupción que se escuchan y se revelan a diario, tanto por Fiscalía y tanto por medios de comunicación, generalmente terminan acusando a mandos medios, a funcionarios de bajo rango y no a las cabezas que dirigen estas estructuras y redes que tienen como objetivo perjudicar en los fondos públicos del país. Cuando empiezan a caer esas cabezas, los peces gordos los llamamos acá en Ecuador, entonces creemos que se marcarán precedentes importantes para que quienes estén pensando en perjudicar al Estado con estos negocios tomen en cuenta que podrían caer presos y sobre todo también que los dineros que se van a apropiar ilegalmente van a ser recuperados para que vuelvan a su origen, esto es al Estado. La impunidad se combate con justicia. Eso creemos que es el paso principal que debe darse, no solo en Ecuador, sino en todos los países de la región afectados por esta pandemia de corrupción. Agradezco a Daniela Aguilar, Mónica Almeida, Marlon Puertas, Juan Carlos Calderón y Arturo Torres por sus reflexiones sobre la situación del periodismo en Ecuador. Invito a los oyentes a estar atentos a próximas entregas de esta serie Territorio Conectas. En nuestra página www.conectas.org también encontrarán contenidos periodísticos e investigaciones de las Américas. Soy Gerald Lucero y me despido hasta el siguiente episodio.